¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores. Le mandamos un saludo a la gente del norte, a la gente del centro y del sur, que nos puede ver a través de las señales de GTD, Telefónica del Sur, Mundo, a través de las plataformas digitales, Zapping, Pluto, o a través de el canal Tendencias Prime, tendenciastv.cl. Ahí, si no tiene ninguna de estas cableras, tendenciastv.cl. Y a través de la señal del canal de televisión por señal abierta, TVX. Hoy día vamos a hablar acerca del lenguaje, cómo nos comunicamos los chilenos, el poder de las palabras. Bienvenido a Conciencia de Valores, un amigo de la casa de muchos años, don Alfredo Vicuña Correa. Hola, buenas tardes, buenos días. Profesor de oratoria. Sí, señor. Mucho que contar usted, con toda Mucho su que larga contar. trayectoria. Así es, 25 años en la actividad. Impresionante. El marketing también genera comunicación. Se habla del marketing incluso negativo, que a veces destruye la empresa. Trajimos una experta en marketing, publicista, María Soledad Lolich. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación. Los políticos, el mundo de la política, otra esfera de cómo se comunica, que también la conoce hace muchos años, también ha sido panelista en nuestro programa. Bienvenida nuevamente, Claudia Nogueira. Fernández también. Aquí, tu segundo apellido era Correa, yo creo que me digan Fernández. Hay que hacerle un reconocimiento a las mamás, muy contenta de verte hoy día, tremendo programa que tenemos y bueno, con amigos ¿Usted de está la enojada casa. con nosotros, no? ¿Ah? ¿Está enojada con nosotros, no? No. No, pero debería. ¿Por qué? ¿Tú crees? Sí, por la personalidad de Agustín. No. Yo lo encuentro encantador y además estos temas de conciencia de valores son tan interesantes para todos los amigos y amigas que nos están viendo en la casa, así que... Para que usted vea, Claudio Nogueira me considera encantador, Roberto Álamo me considera todo lo contrario. Roberto Álamo, gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en Conciencia de Valores. Muchas gracias, Agustín. Un agrado compartir el set con tan dilectas personalidades y esperamos hacer un buen programa, aunque nunca supe de qué íbamos a hablar. Vamos a hablar del lenguaje, de eso Del vamos a lenguaje, hablar. perfecto. Muy bien. ¿Cómo nos expresamos los chilenos? Se hace una crítica que debe ser uno de los países en Latinoamérica donde mal hablamos, donde la gente no nos entiende, con muchos modismos. Y algunos dicen, el profe Campuzano estuvo hace como 3 programas atrás, dijo, Agustín, en todos los países eso ocurre, que todos usan modismo, pero profe, pero ¿cómo vamos a naturalizar un lenguaje así? Tú como profesor de oratoria, Alfredo, ¿cómo consideras que nos comunicamos hoy día? Yo creo que es malo cómo nos comunicamos. Y es cosa de preguntar en las familias cómo se comunican. Es cosa de preguntar en las empresas cómo se comunican. Y lo que es importante es la causa, porque ahí es cómo nosotros podemos trabajar. El idioma español tiene 85.000, 90.000 palabras. 35.000 ocupó el Quijote. Y nosotros hablamos del orden de las 300 palabras, 350 palabras. ¿Cuál es el problema? El problema es que para describir algo, para decir lo que pensamos, no tenemos los términos. Ese es el primero. Y el segundo, dado que los seres humanos pensamos con palabras, cuando yo tengo un diccionario de la mente muy reducido, mi pensamiento es muy reducido, mi visión es muy reducida. Veo la vida en blanco y negro, veo la vida, ¿me entiendes?, muy limitada. Entonces, el no tener un buen lenguaje te hace hablar mal por un lado, te hace que no seas capaz de expresar sentimiento. La gente que no se abre, que no abre su corazón cuando tiene una pena. Grabábamos el otro día un programa sobre la muerte de un hijo, de una de las panelistas que se había muerto un hijo, y cómo había llorado, cómo había sentido, pero cómo se había trabajado. Cuando no tienes palabras es muy difícil trabajarte. Por eso es el problema de que el lenguaje reducido lleva a los pueblos a una incultura enorme. María Soledad, ¿qué piensas tú? Yo creo que los chilenos hablamos muy mal, nos gusta comunicarnos. Habría que ver, aquí hay un tema generacional también, porque hoy día los chiquillos, la juventud, no habla, se comunica a través de todo lo que es redes sociales. Y ahí ya no se habla mal, se habla pésimo,
porque ya ni siquiera se usan palabras, se usan, hay tips, hay símbolos, los emoticones. Entonces, eso ha hecho que el vocabulario que ya se usaba poco, como dices, tenemos muchas palabras, pero las usamos poco. Ahora, si tú te trasladas, a mí me gusta mucho el inglés, y creo que el inglés en ese sentido es muy práctico. Tiene palabras cortas que expresa mucho, ¿ya? Porque ya no hay tiempo. Entonces, nadie tiene tiempo de pegarse la lata de hablar, porque no te escuchan. Si tú das una charla, la gente no te escucha, no quieren tomar el tiempo. Entonces, hay un problema grave de comunicación, ¿ya? Ahora, las palabras tienen intencionalidad. Tú puedes decir lo mismo de 3 maneras o de 4 maneras distintas y expresar cosas totalmente distintas. La misma palabra. La intención con que la dices es un aporte muy grande para la comunicación. La palabra por sí sola es fría. La palabra tiene que ser expresada. Y yo creo que eso... Lo que le da sentido a la palabra que decimos es la emoción, lo que tú dices. Sí. Porque la palabra en sí puede ser muy fría y no representar casi nada. Pero la emoción que nosotros ponemos, ¿me entiendes? Sí. Es cuando tú le dices a un niño de 5 o 6 años, jugando con él, lo abrazas y le dices, el papá no te quiere ni un poco, y él sabe que le estás diciendo que lo quieres mucho. O sea, depende de la emoción que tú pongas, es lo que dice el mensaje. Ahora, hay un factor que acaba de tocar María Soledad interesante, que vivimos en una generación de la inmediatez. Sí. O sea, que no hay mucho tiempo para escuchar al otro. O sea, que todo tiene que ser rápido. Ya, pero ¿qué es lo que quiere decirme? Rápidamente. Sí. De hecho, en WhatsApp, cuando partió WhatsApp, había una velocidad nomás. Tú mandabas una velocidad. Ahora le colocaron 2 por, 3 por, y le colocan 3 por y una velocidad. O sea, Mono animado, como, o sea, parece. sabes que no tengo mucho tiempo para escucharte. O sea, cuánto también ese factor ha incidido en el mal lenguaje o en un lenguaje empobrecido. Roberto. Lo que pasa es que a mí me produce mucha admiración una persona que maneja muchas palabras en su vocabulario y además los tiempos. Yo lo escucho y quedo admirado. ¿Ah? Y yo creo que el resultado de cómo vemos nosotros la juventud, por ejemplo, tú decías que maneja 300 palabras, yo había escuchado que un poquito menos incluso, pero debe ser en torno a las 300 palabras, es el resultado de las políticas públicas en educación de los últimos 50 años, el fracaso de esa política pública. Porque la verdad es que hay un fracaso en términos de política pública de educación y eso se ha hecho, a mi juicio, en algunos casos, en forma exprofesa. Porque ningún gobierno, ni derecha ni izquierda, ha querido educar bien a nuestros niños. Porque en la medida que estén mal educados, ¿cierto?, van a ser más pobres, está demostrado, y los vas a poder controlar con poco. Ahí tenemos el caso, perdóname que lo diga, pero de Izaguirre, ¿cierto?, que fue a Helsinki con la plata de todos los chilenos a ver el modelo educacional de Finlandia. Gente que fue en el avión, pagado por todos nosotros, quedó maravillado, porque decía Izaguirre, esto es lo que funciona y esto es lo que deberíamos implementar. Llegó a Chile y hizo todo lo contrario. Los que iban más rápido, ¿cierto?, le dijo, le vamos a sacar los patines y promedió hacia abajo. Entonces, hay un tema aquí bien perverso, ¿ah?, de algunos políticos, no solamente de Izaguirre, que lo encuentro que es bastante perverso, digamos, sino que de muchos políticos en la historia de los últimos 50 años que no han querido educar al pueblo. Y ya están los resultados. Pero no le atribuyas eso a la derecha. La derecha ha sido gran educadora. Izaguirre no es de derecha. No, dije las de escuelas derecha y de izquierda. O sea, yo te digo lo siguiente. Yo conozco al menos unos 20 empresarios o grupos de empresarios que han armado escuelas en la 9ª región. Pero tú no puedes atribuir que la derecha corresponde a los empresarios porque es transversal. No, pero gente que tiene una postura en general. A nadie le de interesa educar al pueblo, eso es un hecho cierto. Pero Perdón. meternos en política. Claudia. Sí, no más allá de lo que tenga que ver, la responsabilidad que tengan que ver los gobiernos, la ideología en todo el lenguaje. Creo que la precariedad del lenguaje hoy día rompe barreras, no tiene estratificación social. Yo creo que hoy día, lo que decía la Sola un poco también, vivimos, la falta obedece a un tema de comunicación, primero de condición geográfica. A mí me pasó, yo viví en Alemania hace varios años atrás, 30 años atrás, creía que hablaba bien y me rodeaba de gente latinoamericana, peruana, boliviana, ecuatoriana, y en una conversación en algún minuto cuando me miraban como muy detenidamente, les decía, ¿me entendiste?
la idea. Y hablamos el mismo idioma, la idea. O sea, el chileno, por una condición geográfica, los chilenos hablamos mal, tenemos modismos, terminaciones, entonaciones que confunden a las personas, primero. Y la precariedad del lenguaje hoy día para comunicarse en red social, yo tengo hijo adolescente y ya camino a la adultez, yo creo que lo que ocurre es la riqueza del lenguaje es tan importante y la hemos dejado pasar por la inmediatez, por vivir la vida rápido. Yo Roberto, admiro profundamente a la gente que tiene una buena conversación. Sí. El lenguaje es parte además de la inteligencia, por lo tanto es muy atractivo. Una persona, muy atractivo el que sepa expresarse bien. El lenguaje es como un baile, es como invitarte a bailar. La cadencia, el tono, el contenido. Bueno, hoy día eso superó por las redes sociales, la inmediatez, la rapidez, el emoticón es el que te arma una frase y eso confunde, pierde el sentido. La pandemia, por cierto, nos hizo comunicarnos menos. Entonces, no solamente nos expresamos mal lingüísticamente, sino que además comunicamos poco y eso creo que es una preocupación que es atendible más allá de las políticas de la educación. Yo creo que eso parte en la casa. Porque no nos sentamos a lo mejor muchas veces con nuestros hijos o con nuestra familia a profundizar temas, a escucharnos para poder debatir y conversar ¿Qué opinan de esta ecuación? sobre la vida. ¿Qué opinan de esta ecuación, si están de acuerdo o no? Buen lector, buen comunicador. Total. Yo también creo lo mismo. 100%, lo viví, te digo, porque yo cuando... Yo comparto lo que dice la Sol. Absolutamente, y te digo, se me produce algo totalmente comprobado, porque mis hijos, yo cuando comíamos, los celulares quedaban fuera de la mesa. Ay, qué buena ¿ya? regla. Y mis hijos eran y son muy buenos lectores. Y a pesar de que no son adolescentes ya, porque fluctúan entre los 30 y los 40, sí hablan bien, y eso fue debido a la lectura. La lectura es básica para el lenguaje. Tú tienes un matiz en eso, Alfredo. Yo conozco mucha gente que ha pasado su vida leyendo y que no es capaz de hacer una exposición, de dar una charla, o sea, que no tiene la capacidad de hacerlo. No, pero hablar en público es distinto. No, pero... Expresarse pero, bien pero expresarse en un foro como este. expresarse en un foro como este, conversando con gente. Yo pienso que depende de lo que tú hayas leído un poco, ¿eh? O sea, si tú lees novelas sencillas, qué sé yo... Es que te hago la ecuación al revés. No lectura, empobrecimiento del lenguaje. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Entonces me la das. Entonces, efectivamente, la lectura sí enriquece el lenguaje. Pero no necesariamente comunicas bien, ¿eh? Y eso es parte de la política pública de lo que habías dicho tú, Roberto. La lectura sí. Ahora, hay un punto si que me quiero tocar. permite, Acaba de tocar un punto, y te doy la palabra a ti, Roberto. Él dice, no necesariamente comunicas bien por el hecho de leer. Y quiero hablar de la forma de la comunicación. En ese punto yo le encuentro bastante razón a Alfredo con lo siguiente. No podemos decir que, no sé, un senador de la República no sea un lector. Bueno, algunos sí, no son lectores ya, pero en general, no tratemos de no hacer un sesgo en esa materia. Digamos que son personas hasta a veces preparadas, que han pasado incluso algunos por la universidad, que han leído mucho, y de repente uno los ve con un lenguaje y una forma de agresividad y una manera de expresarse que no le hace bien a la sociedad. O sea, ya no tiene que ver solamente si tiene una preparación o tiene una preparación. Tiene que ver con una condición que hoy día ocurre en medio nuestro. Lo que ocurre, Agustín, lo que decía Claudia, es interesante. No obstante, hoy día la familia, la mamá y el papá trabajan, no siempre están juntos, no siempre hay tiempo, no siempre hay energía. Pues la gente también quiere llegar a la casa y descansar un poquito. Entonces el colegio sí, o la escuela, digamos, cumple un rol fundamental. Yo he conocido profesores de castellano tremendamente motivados que le han cambiado la vida a los niños. Sí. Le han mostrado un camino, le han enseñado a leer y los niños llegan a la casa a enseñarle a los papás muchas veces. Entonces ahí hay otro tema de los profesores y su motivación. Ahora, está demostrado que una persona que maneja muchas palabras en su vocabulario, la calidad del pensamiento es mucho mejor. Claro, sin duda. Esa cuestión es definitiva. Entonces, si eso lo sabemos nosotros, que somos personas que no nos dedicamos a la docencia ni mucho menos, ¿por qué los políticos
que muchos de ellos... ¿Te molesta a ti, Claudia, que hable de los políticos de esa forma? No, pero tengo no, una no. muy mala... Pero estoy aquí para defender algunos puntos en los que tengo una considero muy que son- mala impresión de los políticos en promedio. Hoy día estaba escuchando la televisión, viendo la televisión argentina con respecto a todo esto que está pasando allá, y hablaban unos senadores, hablaban pésimo. Yo creo que este personaje manejaba 2 o 3 palabras en su vocabulario. Es un tema bastante transversal. Entonces, los ministros de educación, mira el ministro de educación que tenemos ahora, mejor me voy a quedar callado. Dale la palabra a otra persona, por favor. Oye, pero yo quiero hacer un punto. Es muy María Luisa. Le doy la palabra a ella, María Ya. Luisa. Sí, por porque ella favor, se por se favor. empezó María Soledad. No se quiero empezó a ponerme deprimir. procas. No, pero es que ¿sabe? Una cosa es, a ver, una cosa es tener lenguaje, mucho lenguaje, y otra saber cómo expresarlo. Volvemos al tema. A mí me tocó, había ramos en el colegio de mis hijos que se llama oratoria, ¿ya? Bueno, me tocó un director que lo alabo porque realmente el gallo es un educador, ya no se dedica, que era Mario Bandera. Y Mario Bandera realmente era un pedagogo, Un líder. pero un líder, pero además tenía hacía mucho esfuerzo en esta parte, no solamente en que leyeras para tener vocabulario, sino que además lo supieras expresar, porque la oratoria no es solamente para los políticos, puede ser para los médicos, tendrían que explicar, va a tener que dar un curso. Para los vendedores, Para los para la- vendedores, tú para la tienes que vida. vender. Sí, pero entonces, estamos- volvemos a ok. la parte comunicarnos. Y comunicarnos no solamente es para los políticos, volvemos a lo mismo, es en la familia, es en lo que tú hagas en la en el vida. trabajo, con los ¿Ya? amigos, las amigas, en fin. Claro. Lo que pasa es que yo no solamente los quiero llevar a la forma si hablamos bien o hablamos mal, si hay preparación o no hay preparación. Hoy día el lenguaje público que hay actualmente, ya con la filosofía de estos últimos tiempos, voy a tomar los últimos 7 años, es un lenguaje negativo, Pobre. es un lenguaje agresivo, Sí. es un lenguaje pesimista, es un lenguaje de malas noticias, no hay un lenguaje de fe, de esperanza, ni hablar de la espiritualidad, no, ese tema como que no existe. Entonces, los quiero llevar a cómo pudimos llegar a una forma de hablar y entendernos así, con todas las diferencias que tengamos, porque las diferencias siempre han existido, pero ¿por qué se agudizó en los últimos 7 o 8 años esa forma de relacionarnos tan agresivamente y con puras mensajes de desesperanza, noticias negativas, o es cosa que uno ve a la televisión, uno ve a los programas de debate? O sea, no hay una luz de esperanza en la forma en la cual yo quiero dar a entender incluso una diferencia. ¿Qué fue, dónde se produjo este agravamiento? Que yo por lo personal, en mi época universitaria, yo no veía estos asuntos así. Siempre existió el garabato, estos modismos chilenos, yo estoy hablando de un sistema. No quiero referirme a esa forma, me quiero referir cómo caímos en una manera de expresarnos tan negativa y tan pesimistamente. Ya. El nombre de este programa lo dice. Es un problema valórico, es un problema que no hay respeto. Sí, absolutamente. A la rectora de la Universidad de Chile le ponen un letrero Sí. y le ponen una cara de ella dándose un beso con Netanyahu. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, no hay respeto. Y hoy día los hijos no hay respeto con los padres. Los padres a veces no hay respeto con los hijos. Entonces, ese es un tema importante. Hay otros también, que no quiero excluir otros. Tú decías, el que tiene pocas palabras piensa simple. Yo ponía en clase un ejemplo. La calidad del pensamiento. La calidad del pensamiento. Yo ponía un ejemplo que cuando tú le das 2 fichas de dominó a una persona, puede hacer muy poca figura. Cuando le das 100 fichas de dominó, puede hacer interminable, ilimitada cantidad de figuras. Con las palabras pasa eso. Pero la violencia que hemos vivido, hay un filósofo que siempre nosotros seguimos a los filósofos, aunque nos guste o no nos guste. El mundo occidental siguió a Aristóteles durante mucho tiempo. Hoy día hay un sector importante que sigue a Gramsci. Entonces nos damos cuenta de que es necesario destruir, es necesario hacer esto para llegar al poder. Y eso lo estamos viendo todos los días. Fíjate que Boric es un buen comunicador. Boric habla bien, es un buen comunicador. Sí. Aunque yo discrepe de sus ideas, pero cuando tú lo oyes es una persona que habla bien. Pero ¿qué nos pasa? Hoy día estamos viviendo un mundo en que la violencia está legitimada,
Y la violencia está en el cine, en la televisión, en las películas, pero más increíble. Mira, anteayer buscábamos con mi mujer en la noche una serie de películas de Star Plus o de Netflix. Y todas tenían nombre de violencia, todas tenían nombre de violencia. Entonces, esos niños que a veces están sin padre, muchas veces porque llegan tarde, los malls cierran a las 9 de la noche, las mamás llegan a las 11 de la noche a las casas. Entonces, no hay posibilidad, los niños comen solos, se las arreglan. No hay esa mesa que hace 20, 50 años atrás, en que estaba el padre y la mamá, en que hablaban. En mi casa se oía a Luis Hernández Parker, un comentarista político muy famoso que había en Chile. Entonces tú aprendías de política, aprendías de muchas cosas. Hoy día no se vive. Yo quiero hacer ahí un alcance. ¿Tú te refieres, Agustina, como para centrar la conversación, a la precariedad del lenguaje, de cómo nos expresamos, más allá del tono, sino de la falta de palabras? Por ejemplo, cuando hoy día, ¿por qué la gente no lee? La lectura es un esfuerzo intelectual porque tú te imaginas lo que lees. Hoy día la gente le da lata, no lee. Estoy hablando más no de la generación nuestra, pero hay una generación importante que la lectura le requiere mayor esfuerzo, por lo tanto es lo inmediato, ven películas hasta en el celular, todo muy rápido. Pero lo que dices tú, o a lo que te refieres tú, es a la forma de comunicarnos. No, yo abrí una segunda parte del programa, cuando ya habíamos hablado del tema de la mala comunicación, de la inmediatez, Ya. a que pasamos hoy día a una manera de relacionarnos en que hay agresividad en las palabras. Hostilidad Entonces, permanente, ¿ah? hostilidad, Sí, gente brusca, permanentemente, poco delicada. pero mira, yo te digo, cuando tú ves las noticias o cuando tú ves los discursos públicos, nunca hay un mensaje optimista, nunca hay un mensaje de esperanza hacia adelante. Siempre una cosa negativa, siempre hay una cosa agresiva. Acabo de grabar con Ignacio Briones. Me gustó cuando yo le dije, bueno, yo le hice una pregunta a Ignacio Briones, le dije, el año 2017 se le hizo una consulta a Sebastián Piñero, periodista de CNN, fuera de Chile. ¿Cuándo pensaba que Chile iba a ser un país desarrollado? Él dijo el 2025. La misma pregunta se le hizo 3 años antes a Andrés Velasco, él dijo el 2020. Y le pregunté a Ignacio Briones. La misma pregunta le acabo de hacer hoy día. Y él parte diciendo lo siguiente: a pesar de todo lo que está pasando en Chile, yo veo con optimismo, si lo hacemos bien, que esto podría ocurrir en 10 años más. No es muy común a un político escuchar un mensaje positivo hacia adelante hoy día. A eso me refiero. Ya no tiene que ver con la forma con que habla, sino con el contenido de dar un mensaje más constructivo, más de esperanza, más de unidad, más de reconstrucción. Pero no encuentro que es bien universal, que si prende la televisión, no solo la chilena, que es permanentemente una mala noticia, sí, permanentemente hostilidad en todo lo que se transmite. Argentina igual. Pero ves Argentina o ves España, como los políticos, la forma de relacionar, ni siquiera la política, todos los centros de debate son más hostiles y más agresivos. O sea, yo creo que esto es un mal humano universal. Yo creo que nosotros somos más pesimistas. Fíjate. ¿El chileno por su condición? Sí, somos más pesimistas, Estamos, somos más oscura, digamos. Mira, más oscura, porque imagínate Argentina, que está 1000 veces peor que nosotros. Pero un país mucho más rico que el nuestro. Pero no te sirve la riqueza cuando hay un 48% de pobreza. No te sirve la riqueza. No te sirve que hayan grandes minas de oro, de petróleo, pero Argentina si no se trabaja. Es un país en que la gente es más educada que nosotros, sí, tiene un capital cultural mejor que el nuestro. Sí. Acuérdense que nosotros estamos bien encajonados entre el océano y la cordillera, por lo tanto somos un país bien particular en cómo nos relacionamos. Somos un país además poco diverso racialmente. Entonces, claro, somos más abatidos por naturaleza. Oye, un paréntesis, lo que acabas de decir tú, la cordillera y el desierto. No, el desierto no, ya. Pero el desierto también es un límite. Ya, tómalo. Hay algunos empresarios norteamericanos que han venido a Chile. ¿Y por qué han venido a Chile? Porque en caso de haber una guerra atómica en el mundo, Chile se libra. Por la cordillera, por el desierto, tiene por sus todo. ventajas. Pero para esto que dices tú, efectivamente, creo que hay en la conversación, en el tú a tú, mayor agresividad. Yo creo que la gente
le perdió el respeto al otro de alguna manera. Yo soy yo y me da lo mismo el resto. Yo digo lo que lo que quiero te pinto decir. tu casa y hago lo que quiero y te quiebro los vidrios. Y eso es prepandémico, ¿ah? Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta de la pausa comercial, bueno, ¿cómo podemos revertir esto? ¿De qué manera Gran podemos desafío. revertir? Siga debatiendo ahí en la red de WhatsApp. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Como siempre, sea parte de este panel a través de WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Podemos dar vuelta a este partido, Roberto Álamo? Lo veo deprimido hoy día, usted lo veo como abatido. Abatido, más no derrotado. La última vez que grabamos estaba muriéndome. Hoy día estoy muy bien Resucitó. y muy optimista. No obstante aquello, Sí. No obstante ser optimista, que te puedo Siempre hay un decir- pero, te fijas, no obstante. te puedo decir que los índices de felicidad, si nosotros preguntamos cuáles son esos países, ¿cierto?, que ostentan mejor índice de felicidad, podríamos hablar de los países nórdicos. Finlandia. Y se da, claro, Finlandia, Noruega. ¿Y por qué? Porque el rol del Estado ahí es súper importante. Ellos se sienten muy protegidos por el Estado en términos de seguridad, educación, salud, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros aquí estamos, cada uno corriendo su suerte nomás. Entonces cada uno trata de protegerse, porque sabemos que no podemos contar con el Estado. Hablemos de los jubilados, por ejemplo. Ahí tenía un caso, tuve gente que no sabe cómo viene la mano a futuro, porque no hay plata para ellos. No estoy echando la culpa a la AFP, porque creo que la AFP hizo su pega. Podemos conversar de ese tema, pero el rol del Estado en términos de brindarle una seguridad al ciudadano colabora mucho con el ambiente, ¿cierto? Y cómo nos relacionamos. Brindarle Yo creo una que eso hay que seguridad al observar, ciudadano, fíjate. dijiste. Claro, creo Eso que es eso hay que muy observarlo. importante. Darle estabilidad. Saber para dónde va la micro. como Saber dicen. que frente a En una todo sentido. situación, No, la ¿cierto?, de seguridad salud, por mínima ejemplo, que extrema, uno tiene, sí. no te vas a ir a un hospital, ¿cierto? seguridad y te van a poner, tiene en la vida, sí. te van a acostar en una frazada en el pasillo. Allá te van a atender bien y te van a salvar. Mira, es que yo quiero ir al marketing, porque el marketing también, tú eres experta en marketing. Pues tú me Genera preguntaste también- eso. Claro. Genera Claro, también claro. mensajes que son súper interesantes y también hay un marketing que es negativo. ¿De dónde viene la expresión de Nike?
Just Do It. Cuando Just Do It. crearon la marca, le dieron una identidad a esa marca. Y la identidad fue que básicamente todos los que estamos acá podemos ser un atleta. De ahí viene, todos podemos ser un atleta. Tú también puedes ser un atleta, Alfredo Vicuña. Soy. Just do it. Hazlo, de ahí viene, hazlo. O sea, todos tenemos el potencial de ser un atleta. O sea, un mensaje a ese contenido de la marca para transmitirlo. Apple, de Mac, también viene la marca y dice, bienvenido a un mundo sin virus. Esa fue la promesa cuando se lanza Mac en el mundo. Dice, bienvenido a un mundo sin virus. O sea, la promesa que hiciste la cumpliste. El lenguaje también, cuando tenemos un lenguaje que lo que prometemos, lo cumplimos, tiene una credibilidad enorme y un impacto en la sociedad tremendo. Al revés, cuando lo que decimos no lo cumplimos, por eso el descrédito de los políticos. ¿Y cuáles son las instituciones que más se cree y cuáles son las que menos se cree? También tiene que ver con el poder de las palabras. Absolutamente. Si los políticos hablan mucho y hablan bien, algunos, pero no dicen nada. Pero ustedes tienen una crítica generalizada a los políticos que yo no la comparto para nada. No tiene nada que ver y les con voy a el explicar lenguaje, por qué. encuentro yo. Primero, cuando desacreditamos la política nos quedamos sin políticos. Y cuando nos quedamos sin política tenemos dictadura. Segundo, cuando nosotros desacreditamos la política, tus hijos nunca van a querer ser políticos. Porque tú transmitiste en la casa con tu marido que los políticos eran ladrones, o que eran ineficientes, o que no sabían hablar, o que no entendían las leyes, o que no entendían nada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando tenemos hijos que lograron ir a la universidad y educarse, es inculcarles que tienen que ir a la responsabilidad de la libertad. La libertad no es un don de Dios. Hay miles de países, y lo estamos viendo en América Latina, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, hay miles de países que no son libres. Y Cuba lleva 55 años de revolución y la gente no es libre y gana $15. Entonces, yo creo que los políticos tenemos que buscar, la gente tiene que buscar en los políticos confianza y elegir al político bueno. Pero es que traten de ahondar en el punto que acabo de decir. El poder de las palabras, quiero hablar de ese tema. Cuando la palabra tiene un poder que genera credibilidad, eso genera seducción, eso genera credibilidad y eso encanta a una sociedad. Cuando la palabra que yo digo la incumplo, eso genera pobreza, genera resistencia y genera violencia. Por eso la importancia del cumplimiento de las palabras, en todo el sentido. Y también cómo nosotros nos podemos destruir con las palabras y nos podemos animar con las palabras. Entonces, ¿cómo lo ven eso? O sea, ¿cómo lo ven eso hoy día? O sea, honestamente, Boric la forma ofreció como... un mundo, ¿me entiendes?, que no ha podido cumplir. Entonces, sin duda que ahí está lo que dices tú. Hay una oferta. Yo traje hoy día a una señora que es profesora y le pregunté, ¿usted está conforme con el gobierno? No. ¿Y por qué? Porque no ha cumplido lo que ofreció. O sea, eso es lo que acabas de decir tú. Pero el asunto es el siguiente. La gente tiene que darse cuenta qué es lo factible, qué es lo posible y elegir a los mejores políticos. Pero saquemos un poco la política. Te estoy hablando, por ejemplo, cuando hay papá frente a una idea que tiene un niño, le dice, no, esa pésima idea vaya a ser un fracasado en educación. Y hay otros que le dicen, ¿sabes qué? Puede ser, a mí me gustaría ser poeta, a mí me podría ser, no sé, escritor, y lo animan en ese talento. Es una forma también de cómo te comunicas. Bueno, es el sentido metafísico de cómo la palabra, el lenguaje, las palabras te marcan tu experiencia vital, qué es lo que vas a lograr hacer en la vida. Si te comunicas de tal manera en que toda tu proyección está en torno al fracaso, a que siempre podrías haberlo hecho mejor, a lo autoflagelante o a la profecía autocumplida, claro, la palabra se torna ahí en tu destino. O sea, si tú estás hablando más allá del sentido lingüístico, sino del sentido metafísico de lo que significa el cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos al resto, si es con compasión, si es con juzgamiento, claro, ahí la palabra es definitiva. O cómo aplastas un talento. Exacto, o cómo haces crecer un talento. Mira, le doy un ejemplo. Me gustaría que, por favor, intervinieran en esta parte, porque esto nos pasa mucho. Mira, el ejemplo es el siguiente. El autor del cómics, Spider-Man, le pasa lo siguiente. Así fue la historia de él. Él estaba en una revista de cómics y él crea este personaje y a su jefe
le dice, mire, se me ocurrió esta idea de un hombre araña y que escala como un gran héroe y coloquémosle un nombre así, que sea así, sensacionalista, Spider-Man, le dice. Y el jefe le dice, ¿sabe qué es la peor idea que he escuchado en mi vida? Le dijo, ¿cómo aplástalo? Es la peor idea que he escuchado. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Como tenía contacto entre las revistas, logró que sacarla el día domingo para probar. Fue un récord la venta el día domingo. El día lunes lo llama el jefe y le dice, oye, Stan, que se llama Stan, ven, ¿cómo esa idea genial que tuvimos, digamos, tenemos que relanzarla, ¿te fijas? A ese tipo de cosas me refiero también, cómo las palabras pueden marcar, aplastar. Es una bomba atómica la palabra, puedes destruir a alguien o levantarlo. Sí. En el tema psicológico hay un tema súper fuerte, de decir, cuando tú criticas a un niño por una cosa, tienes que reforzarle 7 cosas buenas. Porque es muy Que significativo. es muy importante, sí. es muy importante. Porque si tú le dices al niño, oye, tú haces esto mal, pero tú haces esto bien, eso lo refuerza. Y la crítica se convierte en algo constructivo, no destructivo. Yo le preguntaría a los papás y a las mamás que nos están escuchando, ¿cuántas veces le dicen al hijo algo positivo o cuántas veces algo negativo? Y se van a dar cuenta que los chilenos, en definitiva, ¿por qué somos tan negativos? Porque hemos recibido una carga. El no provoca cambios biológicos en la persona, cambios químicos en los seres humanos. Absolutamente. Cuando tú vas a pedir un vaso de agua, dame un vaso de agua, y el otro te contesta no, provoca un cambio. Entonces, ¿cuántas veces en Estados Unidos le pusieron una grabadora a un niño desde que nace? Bueno, a los 10 años llevaba 20 millones de no. O sea, porque no haga esto, no mete el dedo al enchufe, no tome la taza, no haga esto otro. Entonces, si no le dices cosas positivas a tus hijos o a la gente con la cual tú vives, tu marido, tu mujer, en fin, todo, yo creo que es un desastre. Roberto. Gracias. No me gusta interrumpir, por eso prefiero que tú me des la palabra. Efectivamente, una palabra bien dicha te puede cambiar la vida de una persona. En el momento adecuado, te puede cambiar la vida de una persona. Puede salvar vida incluso. Sí, estoy de acuerdo. A mí me ha pasado que en conversaciones con compañeros de universidad en esa época, o personas que estaban muy afligidas, que tenían algún problema, y una conversación franca y directa, uno le dice cosas, te lo encuentran diarios después y te lo agradecen. Lo que me dijiste en ese minuto fue súper valioso, es verdad, la palabra es súper importante y desafortunadamente, yo lo veo permanentemente, el chileno en el trato con los hijos es muy agresivo en términos verbales, físicos también, físicos también, pero verbalmente es muy agresivo y eso te marca a los niños. Una palabra como eres un inútil, no sirve para nada, etcétera, etcétera, te arrastra toda la vida. Y cuando ese niño es adulto y logró tener algo en la vida y demostró que no ser un inútil, guarda un rencor y un encono con respecto a los padres que le dijeron eso. Porque esa cuestión te arrastra toda la vida. Sí. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero... Es cierto, sí. Fíjate que esta empresa, Conciencia de Valores, tenía un programa a los Jesús y tenía varios avisos camineros que mandó poner Agustín, en que decía, antes de tomar una mala decisión en su vida, llame a este teléfono. Claro. Y llamaba a un señor, me acuerdo, yo estaba ahí, hacíamos un programa de radio en esa época, que había visto el letrero y el tipo se fue en un camión a Valparaíso y subió a un cerro para tirarse con el camión, para suicidarse con su camión. Y cosa curiosa, él tenía muy mala memoria, decía tener muy mala memoria, pero recordó el teléfono y tomó su teléfono celular, marcó el teléfono que estaba en la carretera en un aviso caminero y llamó. Y dice, yo estoy en un cerro y me voy a suicidar dentro de mi camión. Y le dicen, pero ¿cómo se va a suicidar cuando a usted Dios lo quiere? Usted es una persona importante en el mundo. Cuando comenzó a recibir el mensaje que le dieron la gente de Aló Jesús, el tipo no se suicidó. Lloró a mares y agradeció no haberse suicidado. Una palabra bien dicha en el momento adecuado. Ahora, yo supe un poco esa experiencia, pero la persona que está en el teléfono le preguntó, ¿su camión está asegurado? Asegúrelo con nosotros. Hasta ahí, digamos... Bueno, el escarnio es otra forma también de dar cuenta de violencia, aplastar a las personas. otra forma de violencia. El escarnio, usamos mucho el escarnio, entre paréntesis, como una forma de burlarnos de la que gente. No se puede hablar del lucro aquí, perdón, disculpe. Sí, algunos usan el escarnio de una manera sofisticada. Les quiero hablar de palabras que tienen un estigma negativo porque son mal entendidas.
eso también es interesante que nos pasa a veces como a la sociedad. Por ejemplo, la palabra fracaso. La palabra fracaso es una palabra generalmente que es rechazada como una palabra negativa, como una palabra negra. Yo aquí le doy el crédito. Hace muchos años atrás, también estábamos en Conciencia de Valores, yo se lo pregunté a Roberto Fantuzzi, le pregunté esa palabra. Y la verdad, yo era de los que pensaba que efectivamente esa palabra para mí no era una amiga, era una enemiga. Y él dijo en ese programa, el fracaso no es malo, el fracaso es la oportunidad para hacer las cosas mejor. Incluso más, después, a través de los años, empecé a investigar que las personas que han fracasado en Estados Unidos, digamos, es una virtud dentro del currículum, digamos. Pero no usan la palabra fracaso. No, pero las personas que han quebrado, a eso me refería. Bueno. Las personas que han tenido un quiebre en el sentido de una empresa, usted quebró, para ellos es una virtud, porque es una experiencia ganada. Sí. Para nosotros no, es una experiencia negativa. Entonces hay palabras en que también las interpretamos mal porque no conocemos la cara buena de esa palabra. Entre ellos estoy empezando la palabra fracaso. La palabra. Crisis, oportunidad, por ejemplo. También. Claro. Ahora, yo creo que solamente hay fracaso cuando uno deja de luchar, cuando no es una experiencia. ¿Pero qué es el fracaso? El fracaso, muchas personas lo definen como no cumplir su objetivo Eso es. o no cumplir sus metas. Claro, Pero pasa lo siguiente, si una persona tenía como objetivo conquistar una mujer, comprarse un auto, tener un negocio o conseguir un trabajo y no lo consigue, yo creo que él, si sigue luchando, lo va a conseguir. No Te es lo un digo de la fracasado. siguiente forma. A él quizá, Roberto incluso, que es un hombre exitosísimo, económicamente, profesionalmente. ¿En por qué apuntar bien sentido? esto. Sí, sí. En es todos muy los exitoso. sentidos, está En todos los- diciendo. Bueno, perdón. Todos los sentidos. Perdonando las Muy- bromas. muy Perdón, generoso. perdonando las bromas. No, para que veas tú. ¿te A ver, sorprendió? ¿están de acuerdo con ¿Te esta sorprendió? frase? Por favor, no me interrumpas. Ya. ¿Están de acuerdo con esta frase? ¿La comparte o no la comparte lo que voy a señalar? ¿Te retó? Para llegar a un éxito se ha pasado por el fracaso. Independiente del tipo de fracaso que hayas No vivido. ¿Por qué le necesariamente. ponís fracaso? Sí, eso es un poco No, cliché. no, Sí, pero es que no es Eso es un poco cliché. Puede haber gente que lo haga. Si nadie quiere O fracasar sea, todos en la llegamos vida. derecho al éxito No, del pero fracaso. dicen- ¿ah? pero dicen la que única cuando es la Dame perfecta. la receta. me tocas gustaría fondo, saber, me gustaría saber. cuando tocas fondo, estás preparado para levantarte y seguir adelante. Porque el que toca fondo y se queda pegado ahí, Ese es el fracasado. es un fracasado. Ya, pero el fracaso. Pero a Roberto le hicieron una Sí. pregunta, ¿por qué no la contesta? Sí. ¿Cuál sería? Además No, que que él tiene, tienes no tantas tiene virtudes. fracaso, entonces dice, no, yo llego rápido al éxito. No. Entonces, La experiencia que yo he visto es que cuando una persona no le va bien en un negocio, porque la palabra fracaso es muy fuerte. Bueno, pero no- yo pero no ni la siquiera- saque, sí. ¿Ah? Sí, Cuando, es no legítimo cumplió fracasar. cuando no cumplió con el objetivo que tenía, por ejemplo, una empresa. es un fracaso, ya. Ah. ya. Pero hay distintos tipos de fracasos. Sí, por pero ejemplo, por ejemplo, un cuando te fracaso, separa, un fracaso quedar en cero. divorcia, es claro, un es un fracaso. proyecto fallido, claro. Sí. Claro. Pero un Pero fracaso, cuando ya. una persona, cierto, queda en la cota cero, ¿cierto? Toca fondo. Ahí voy. Generalmente con la ayuda, con la experiencia, con la fuerza, con la juventud, porque no es lo mismo una persona que fracasa a los 25 años que una persona que fracasa a los 75. Esa persona ya no tiene fuerza. Pero ¿qué pasa cuando esa persona no quedó en nivel 0, sino que quedó en nivel menos 10? Para llegar al nivel 0 es un esfuerzo gigantesco. O sea, hay distintos tipos y cada situación hay que analizarla No, por su no mérito. quiero caer en la palabra- Uno no puede generalizar la No. palabra fracaso. No. Fracaso, tampoco un matrimonio que no funcionó, tampoco es un fracaso. Bueno, yo no concuerdo con tu Yo no sé- contigo en yo dos no sé si cosas, esa Roberto. palabra- La primera, esa los palabra es 70 tan años hoy relativa. día, es una edad en que... Por ejemplo, decirle, perdón Claudita, Dale, yo soy muy dale. respetuoso de las personas, pero Claudita. decirle, Dijo Claudita, ¿viste? pero si Ya, viajamos es al de- Medio Oriente, estuvimos sí, cuánto es de tiempo en el Medio cariño, Oriente. lógico. Entramos Es a puro la... cariño, Roberto, ¿A sí. ustedes estuvieron 4 años en el Medio Oriente? No, tanto, no, un tiempo acotado, Tuvimos un tiempo acotado, Sí, pero... como 4 años. fui- pero mucho cariño. Ya, no perdáis el hilo, ¿Y ahí? no perdáis el hilo, porque yo quería Si no pierdo el rebatir. hilo, me da rabia. Ya, pero no, supéralo, Bueno, supéralo. No, el tema es que Porque no vaya cada... a ser un fracaso el programa. Decirle a una persona, por ejemplo, que no le fue bien, eres un fracasado, Es muy duro. es muy cruel. Es durísimo. Sí. Y decírselo a un niño porque Peor, repitió no. un No, curso, no, por no. ejemplo, lo liquida y es devastador. Entonces esa palabra yo la sacaría al vocabulario. ¿Qué te genera a ti? Ya, pero- La otra punta, ¿qué le genera a ti? Tú, una persona tremendamente exitosa. ¿Qué te genera esa expresión?
Ya, pero mira la cara, pues, Sí, ya te entonces, dijo. se tiró para atrás. Sí, Ya te dijo que es una palabra que no... Hay que no- ser, o sea, no, yo creo, yo creo que, a ver, pero... yo creo que lo fundamental aquí es la humildad. Ya, pero... espérate O sea, un poco. mientras más grande una persona, tiene que ser más humilde. Está bien, ya, definitivamente. Pero ¿Tú eres humilde? estamos hablando del... ¿Ah? ¿Tú Perdón. eres humilde? Es que, Totalmente, mira, pero lógico. Oye, Sí. no sé, Sin estamos ser- hablando, sin oye, ser- estamos hablando Pero del sí, poder de las palabras. Estamos hablando del poder de las Nos palabras. fuimos a los valores. Por nos favor. fuimos a los valores. Ordenémoslo un poquito. Estamos hablando del poder de las palabras. Nos ¿Cómo hay cambiamos. palabras? Perdón, ordenemos la conversación. Estamos hablando del poder de las palabras. Es No me que tú cambien tienes el que tema. ordenarla, tú eres el ¿Cómo? moderador, No, pues. sí, pero por favor escúchame. Sí, siempre. Es una virtud también en el lenguaje, escuchar. Bueno, el tema es el siguiente. Yo hablaba de palabras negativas que muchas veces no son tan negativas. Porque para ustedes sí, fracaso, me gustó la definición de Fantuzzi, es la oportunidad para hacer las cosas mejor. Pero a veces cuando usamos esta palabra, tú eres una persona tremendamente exitosa, o sea, como que no nos atrevemos a decir eso, aunque sea una verdad. Porque a lo mejor si digo, sí, soy tremendamente exitoso, va a generar en la otra persona envidia. Y restringimos el lenguaje frente a esa verdad. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? eso Cuando es te- parte de la condición humana. Hay personas que creen, efectivamente, todo es chiquitito. Tengo un autito, tengo una casita, todo en chiquitito, eso es propio de la cultura chilena, chilena. sí. ¿Y por qué? Por Yo el te voy a temor, explicar por qué. el temor del chaqueteo, por la crítica. Porque como nos por la educamos en un lenguaje más negativo que positivo, sí, es un la gente problema tiene más mala allá del autoestima. lenguaje. Más allá del Entonces, lenguaje. como tiene mala autoestima, no se atreve a decir, yo soy un triunfador, yo soy exitoso. A Yo mí- tengo yo un no nieto la que siento lo hemos así. celebrado A porque mí es deportista, tiene a mí 8 años. Me gustaría, definir la palabra exitoso. Que también ahí nos encontramos con varias Roberto, ¿te situaciones, porque perturba una la persona palabra puede esa? ser exitosa, sí. También, Porque una o persona sea, puede el ser fracaso exitosa en es- un área, pero en otra área puede Claro, ser pero cumple tremendamente las metas en esa área. descompensado. Es muy exitoso en el área comercial. Pero la sociedad, ¿cómo visualiza qué es para la sociedad un tipo exitoso? No, yo estoy hablando de la sociedad. Estoy No, hablando... para mí me importa. Probablemente Yo no me un refiero. hombre ¿Qué es, por que- ejemplo, para una persona de fe, una persona exitosa? Son distintos. Claro. que es de- tremendamente bueno, que definámoslo. practica la Sí, bondad y el amor son al distintas prójimo. formas de Claro, medirlo. Son efectivamente. distintos para- Entonces sí. hay que definir la palabra éxito. Pero la Claro. tasa y la medida la pone uno mismo respecto a las metas que uno se ha puesto en la vida. En el... Pero te puedo hacer una pregunta, Claudia, Dale. discúlpame, tuya como que está ahí obsoleto. Porque está con los códigos del de siglo Hammurabi. XX. ¿Te fijas? De Hammurabi. Hablando del lenguaje, ¿cómo Claudia, descalifica? ¿tú A ver, tú está aspirabas a descalificada. ser senadora o no? Sí. ¿Cómo descalifica? De todas maneras. Alan? No, yo aspiro a ser senadora. Ya, Pero no es parte del éxito para mí. Explica si no lo eso, soy. eso Para quiero- mí, es que eso es tan particular de cada Claro. persona. El cómo te persiguen también tiene un tema, pero el éxito está dado por la medida que uno le pone. Tener la familia que uno quiere, tener las condiciones económicas que uno espera que sea razonable, que disfrute, que no tenga necesidades, Claro. que tenga salud y que tenga una profesión con expectativas. Y en eso quería decirte que a los 70 años todavía tenemos muchas expectativas por delante. Bueno, O sea, pero ese no era el tema hoy día. Bueno, pero no, quería hacer punto de que el Álamo tira fracaso... a Álamo tira esa propósito- serpentina para No, distraer el a tema. propósito del fracaso, hay una Roberto. cosa que Y por quisiera esa razón decir, te pido disculpas. que Claro, tú estás más cerca de los 70. el escuchar es más importante que el hablar, que la comunicación radica en el que escucha, porque muchas veces cuando yo le quiero decir algo a alguien y entiende otra cosa, es que yo me comunico mal. Entonces lo importante es saber qué entendió la otra persona cuando yo le hablo, cuando yo le digo algo, cuando yo le digo tú eres exitoso. Entonces, ¿qué es lo que entiende esa persona cuando yo le digo, o tú eres un fracasado? Que ojalá no se lo digamos a la gente, porque le hace mucho daño, no tremendo. tiene beneficio decir eso. Efectivamente. El silencio es una buena forma de silencio comunicarse. otorga. También, es que- tremenda. no. Dile a tu señora que no te hable 2 días. Ay, no. Te mueres, po. Se muere. Pero, ¿sabes qué? A ver, perdón, yo creo pero que eso no- es una Por favor, frase, escuchemos vamos al a- chiste, Yo creo María que Luisa. todos tenemos algo que aportar, porque estamos hablando de cómo mejorar esta situación. O sea, ya hablamos de todo lo malo que significa el no comunicarse, ahora hablemos de cómo aportar para que esto tenga un giro. Todos tenemos algo que aportar, por cultura, por experiencia de vida, por lo que le tocó a cada uno. Todos queremos aportar, pero el otro también quiere ser escuchado. Entonces, yo creo que en esto de comunicarse es muy bueno siempre, porque hay gente que se roba la película y habla y habla y habla y no escucha. Entonces, el otro
también tiene algo que decir, necesita decir. Por eso que la comunicación también tenemos algo que radica en la aprender escucha. del otro. Tenemos algo que aprender. No solamente escuchar, los seres humanos necesitamos ser reconocidos y valorados también. Y en eso el lenguaje cobra mucha importancia. Entonces, es ¿Y una sabes cosa. cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es cuando tú Sientes el ruido. sientes un ruido, Exacto. una micro que piteó, Oyes. o un auto, o cualquier Sí. cosa, una Escuchar es frenada. un estadio más Escuchar profundo. es interpretar. Sí, sí. ¿Cuál es la palabra, se lo hago a los cuatro, más ofensiva que te han dicho a ti? Te odio. Te odio. La No palabra sé, más no me lo han ofensiva. dicho, pero No, pero dime, la palabra más ofensiva que te digo. Pero rápido, porque nos quedan 3 minutos de programa. tendría que llamar a mi casa y preguntarlo. No, ¿No? ¿No recuerdas ninguna palabra no, ofensiva? no tengo una palabra que... Ya, le sacaste el traste a la Angelina, ya, pero bueno. No, No, pero yo me dediqué a la política y no puedo reproducir los epítetos. Claro. ya, pero los epítetos no, pero que te hayan dicho. Pero- Dijiste la linda. ¿Ah? No, eso no, eso es agradable. No es una ofensa. Sobre todo a esta edad, además. Sobre todo a esta edad. Quiero decir, Tiene menos ya, de 50 años, sobre todo quiero a esta decir que edad. es lo mejor que uno le Eso puede es pasar, que chileno. te digan Ya, pero esas Claudia, cosas. por favor. Oye. No, ¿por qué pregunto esto? Porque la gente que nos mira en casa, estos señores parece que viven en otra estratosfera, digamos. O sea, con la palabra que más No, te lo chocó, no, lo la que que más más me te cargó, chocó. lo que más me ofendió, porque encontré que era lo más injusto, es cuando me dedicaba a la política, era pensar que a ustedes a uno les paga el sueldo y no hacen nada, son una tropa de flojos. Como yo te pago el sueldo, por lo tanto, yo tengo el derecho a poder decirte lo que quiera. ¿Picado porque dormía siesta? No. Es esa anomia que tenemos en estos años, en el fondo, ese desapego al mínimo respeto de convivencia, entonces a las autoridades, a todo. Y eso es injusto, es ofensivo, porque además uno siente que está dándolo todo y se encuentra con gente que no valora ni reconoce, y muy por el contrario. Entonces, la ofensa yo creo que está más ligada al dolor. Provoca dolor. Claro, porque te importa. Gracias por la honestidad en responder la pregunta. Me gustó. ¿Usted y tú? Mira, yo creo que no tengo algo así, una palabra fuera de los garabatos que te dicen cuando manejas, No, qué pero sé yo. alguna situación que te ocurrió en algún momento que te volvió la forma como te dijeron y en qué situación fue. Mira, yo creo que lo que más le pueden decir a una mujer que sea así, que sea una vieja, porque es como que ya estés out y uno no se siente out, ¿ya? O sea, es una cosa despectiva, ¿ya? Porque uno no se siente vieja. Oye, te cambio el uno por yo. El yo es compromiso, el uno no. Po. Roberto Álamo, la cosa más ofensiva que Sí. te dijeron en algún Yo momento. creo que ya la pregunta es agresiva. Sí, agresiva, sí. Yo terminaría con una sugerencia Ya, no, pero o un no mensaje. me contestó la pregunta. ¿Recordaste alguna? Perdóname, ¿recordaste alguna tú? Sí. ¿Cuál? ¿Qué tipo más huevón? Garabato, esto, garabato. Pero eso te ofendió porque Me tú ofendió. encontraste que erais súper Pues inteligente. no, porque yo le di que razón que era ponías. huevón. Claro, también, por el dolor de Bueno, haber todos reconocido hemos algo sido eso en algún minuto. en algún minuto. Es que es una palabra Porque- muy usada esa también. Pero Ya, si ok. me permite un Sí. pequeño mensaje No, espera un poquito. a los que- padres. Sí, No. pero lamentablemente tengo que... me queda un minuto y no tengo más espacio. Discúlpame en el próximo programa. Pero te la cedo con lo siguiente. Por favor, contéstamela. La palabra más ausente que se ha retirado del lenguaje y que era una tremenda palabra, virtuosamente, la que menos se escucha hoy día. ¿Cuál dirías tú que es esa palabra? Honradez, honestidad. Dios. Perdón, ¿Tú? Dios. Perdón. ¿Ah? ¿Dios? Dios. Dios, ¿tú? Yo, fe. Perdón. Hoy día la fe no aparece en ninguna parte. no, perdón. Es humildad, es reconocer que te equivocaste, y yo creo que es una palabra que se ha perdido, que yo creo que es la palabra al revés de la agresividad de lo que hablamos, es pedir perdón. Pedir perdón porque le gané el estacionamiento, pedir perdón porque me equivoqué, pedir perdón porque me subí al ascensor primero, y eso genera un ambiente una distinto. cosa total a todo el mundo. O sea, el pedir Pero la perdón, gente tiene en la y punta de la gente- lengua la palabra perdón. ¿Eh? ¿Sabes qué? La gente Tú vas a entrar a un ascensor y la persona se metió y dice perdón, perdón, perdón. Nosotros pedimos perdón por existir, Sí, por yo eso creo- somos Yo creo achicados. también.
Yo creo que el perdón es parte y a veces equivocadamente. Ahora, ¿cómo nos perdonar a alguien relacionamos? que te ha hecho daño es fantástico. Es una palabra polite, como elegante, Sí, perdón, hoy, disculpe. perdón. Ah. Padres, midan sus palabras con sus hijos. Ese es el mensaje que quería dar yo, porque los marcan de por vida. María Luisa, gracias por haber estado con nosotros. María Luisa Soledad. María Soledad, Soledad. ¿por qué dice María Luisa? Porque a lo mejor tiene cara. Me cambió el nombre. ¿Qué se va a María, de a María María Luisa Luisa? Cordero? Imagínate. Ah, Gracias por haber venido a nuestro Muchas programa. gracias por la invitación. Don Roberto Álamo, Gracias, Agustín. Siempre un agrado. todo. don Alfredo Vicuña, Muchas gracias. Claudia Nogueira, Espero verte lo antes posible porque de verdad lo he pasado muy bien en este programa. buen programa. Siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Nos vemos ahí.